Hola a todos, buenas tardes. Nosotros somos Vani y Luis y vamos a hablarles sobre el efecto Zeeman. Como introducción, tenemos que en 1896 el físico holandés Peter Zeeman demostró que las líneas espectrales del sodio se modifican al aplicar un campo magnético externo. Eh, el fenómeno pues desempeñó un papel esencial para el estudio de las propiedades magnéticas del átomo. Y también esto se atribuyó al descubrimiento del spin del electrón, al igual que su momento magnético, y más adelante veremos por qué esto es relevante. Entonces, hablemos qué es el efecto Zeeman. El efecto Zeeman, pues, es prácticamente la división en los niveles atómicos de energía de las líneas espectrales asociadas. Cuando los átomos se colocan en un campo magnético, tenemos que se libera cierta energía, liberando fotones, y de esta forma se tienen las líneas espectrales la división de líneas espectrales. Esto también confirma experimentalmente la cuantización de la cantidad de movimiento angular y tenemos dos tipos de efecto Zeeman, ya que tendremos que existe que si el spin es diferente de cero, eh, se tendrá que va a dar el efecto Zeeman a lo malo. Bien, tenemos que el cambio de energía inducido por el campo magnético se expresa por la siguiente fórmula, que está dada por el cambio de energía, bueno, que esto va a ser igual al magnetón de Bohr, que es aproximadamente 9,27 por 10 a la menos 1 Gauss a la menos 1, el momento cuántico orbital y la intensidad del campo magnético aplicado. También tendremos que la frecuencia de líneas emitidas por transiciones en presencia del campo magnético va a estar representado por la siguiente ecuación, que es igual a la frecuencia emitida por la frecuencia de la línea espectral que corresponde cuando no se aplica ningún campo magnético y por igual por el que es también dependiente al cambio del número cuántico magnético. De este lado podemos observar las transiciones entre los estados atómicos S, P y D, que obedecen a la regla de selección del cambio del número cuántico magnético, que es 0 más 1 menos 1, lo cual da a tres líneas de separación del espectro. Este, como los niveles son distintos, como los niveles con distintos valores de m están pues a la misma distancia, son posibles las tres transiciones. Para observar el efecto Zeeman tenemos dos formas de verla, que es la manera del efecto Zeeman transversal y longitudinal. Para el efecto Zeeman transversal tenemos que se va a observar vamos a observar el efecto de manera perpendicular al campo magnético y en esta observación vamos a obtener tres líneas, las cuales van a ser primero la línea central, que va a ser la transición, donde el número magnético va a ser cero, que es la componente pi, y está polarizada linealmente en dirección del campo magnético. Esa no presenta ningún desplazamiento espectral, por lo tanto se van a mantener fija. Después tenemos las dos líneas desplazadas que representan las transiciones de más uno y menos uno. Esas están polarizadas linealmente en dirección perpendicular al campo magnético. Este, por último, tenemos la observación del efecto Zeeman longitudinal, la cual habla sobre que se hace la observación en dirección del campo magnético y aquí solamente se pueden observar dos componentes circulares polarizadas, que estas van a representar a las componentes sigma más y sigma menos. Y va a ser el cambio del número magnético más uno menos uno.
Estas van a ser observadas de derecha a izquierda y el desdoblamiento presenciado es de la línea espectral original en las dos componentes y pues no es posible ver la componente central como se veía en el efecto Zeeman transversal, ya que la polarización es perpendicular a la dirección de observación. Los objetivos de la práctica es observar las líneas de patrón de interferencia usando un láser con una longitud de onda de 532 nanómetros, que es lo que sería equivalente a un láser verde, y una lámpara de mercurio. También tenemos observar la curva de calibración graficando el campo magnético y la corriente. Y por último, entender el efecto Zeeman usando el método transversal y longitudinal. Para el arreglo experimental, primero se colocó un láser en la parte de atrás del magnetón, donde enfrente de él se colocó la lente encima de un carrito óptico en el cual se hizo pasar el láser de forma que pasara justo en medio del electroimán. Y por último pasó al interferómetro de Fabry-Perot, en el cual va a tener el microscopio, el cual va a ser el reflejo de la luz. Y por último también se tuvo una mesa elevadora. Bueno, no se ve en la imagen, pero del lado pegado a la pared es donde se veía las líneas espectrales. Para el primer objetivo, primero hicimos la calibración, bueno, la alineación del arreglo experimental anterior mostrado para ver las líneas espectrales sin efecto del campo magnético este, pues intenso. Hasta aquí está apagado el electroimán y así se ven las líneas espectrales sin hacerles ninguna modificación. Muy bien. Las imágenes presentadas anteriormente fueron justamente antes del incidente del paro, fue lo que conseguimos. Como tal vez algunos otros equipos ya sabrán, la primera parte de este experimento es bastante tardada y pues en nuestro caso no pudimos más que obtener las imágenes anteriormente presentadas. La idea posterior era pues seguir con el experimento. De hecho, entre ellas, digamos, algunos problemas por lo cual hubo que ocupar una simulación. Obviamente los datos que estaremos presentando a continuación son bastante ideales debido a que, como ya lo dije, es una simulación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una gráfica de calibración. Esta que nos está diciendo simplemente que a mayor corriente, un mayor campo magnético. Como les repito, aquí está hermosa, está perfecta porque es una simulación. Obviamente, si lo hubiéramos medido nosotros, puede que hubiera habido algunos altibajos, pero pues de momento es lo que hay. Bueno, resultados con el simulador de Zeeman transversal. Siguiente imagen. Como pueden ver, aquí se ven preciosos. Tenemos aquí como, lo primero que podemos notar es cómo a medida que aumenta la corriente, la línea central pi, y tenemos los laterales que es sigma. Mientras más aumentamos la corriente, la siguiente, por favor. Por aquí, por ejemplo, tenemos 8 amperios hasta 8 amperios. La separación es máxima. Una vez que ocupamos un polarizador, tenemos, como podemos ver, en 4 amperios con un ángulo de 90 grados. Tenemos la línea espectral en este lugar y la polarización, perdón, está polarizada perpendicularmente a nuestro campo magnético. Esto es lo que pudimos obtener con una cosa también a notar, es que aquí cambiamos de láser. Aquí lo que ocupamos es un láser de color rojo. Bueno, el simulador ocupa un láser de color rojo. Entonces, siguiente, por favor. Ahora tenemos los resultados con el Zeeman longitudinal. Siguiente, por favor. Aquí ocupamos el polarizador desde una, por lo cual podemos ver que hay una visión reducida, también debido a que más adelante empezamos a jugar un poquito con los ángulos de polarización. Cabe destacar una cosa, para el longitudinal, al menos en el experimento, como lo estaba marcando, son demasiadas fotografías, o sea, para el transversal ocupamos muy pocas, ocupamos, las que vieron fueron las que al menos nos pedía el simulador. Por otro lado, para el longitudinal, nos pedía bastantes más.
De igual manera, ¿no? Podemos ver un comportamiento bastante parecido. Tenemos 6 y 8 amperios. Y le puedes regresar, ¿verdad? Ahí está. Disculpe. Podemos ver que pues empieza a haber una separación. Podemos observar un doblete con las dos líneas sigma. Siguiente, por favor. Y de esa forma, conforme seguimos aumentando, tenemos aquí más imágenes. Y aquí hay algo que cabe destacar. Y es que al menos cuando nosotros empezamos cuando empezamos a ocupar esta simulación, vimos que el simulador nos pedía a 45 grados y a 315, o sea, a partir de cero quitarle 45. Eso hizo una pregunta y es ¿por qué? ¿Por qué los ángulos de 45 y menos 45 o 315 son los que nos pidieron o son los ideales? La respuesta corta, para no hacerla justamente tan larga, y es que sí, se puede ocupar casi cualquier ángulo. Sin embargo, al menos por la pequeña investigación que se realizó, a 45 y menos 45 grados los ángulos son más eficientes para maximizar el contraste entre sigma positivo y sigma negativo, o sigma más, sigma menos, perdón. También para simplificar la identificación de la helicidad. Y pues es como, en pocas palabras, es lo más óptimo por lo cual ya acabo de mencionar. Pero es una buena pregunta. El por qué, al menos aquí nos pidieron a 45 y menos 45 grados. Siguiente, por favor. Muy bien, una vez ya visto los resultados que obtuvimos, ¿qué aplicaciones tiene nuestro efecto Zeeman? Bueno, en espectroscopía atómica nos ayuda a determinar los números cuánticos asociados a los niveles de energía, estudiar interacciones entre el momento angular orbital y el spin de los electrones, identificar elementos químicos en muestras complejas. En el lado de la astrofísica tenemos los campos magnéticos estelares y solares. ¿Qué quiere decir esto? Que nos ayuda a analizar las líneas espectrales de la luz de las estrellas, ayudan a medir la intensidad y dirección de los campos magnéticos en manchas solares, estrellas y regiones interestelares. Dinámica de plasmas nos ayuda a entender cómo los campos magnéticos afectan el gas ionizado en nebulosas y en discos de acreción. En magnetometría se usan magnetómetros Zeeman, capaces de medir campos magnéticos débiles con alta precisión. Exploración geológica, análisis ambiental, o sea, tiene bastantes usos como podemos notar. Siguiente, por favor. Aquí tenemos todavía más aplicaciones, en diagnóstico de plasmas, la densidad electrónica y las condiciones locales del plasma, la intensidad y orientación de los campos magnéticos, en física cuántica, obviamente, ¿no? Física cuántica tiene bastante que ver, confirmar el papel del spin y la estructura cuántica de los átomos, espectrómetros especializados usados para medir campos magnéticos en dispositivos médicos y tecnológicos. Siguiente, por favor. Conclusiones. La primera es algo que también lo mencionamos en el reporte y es que tal vez conseguir alguna forma más eficiente de poder calibrar la parte óptica, porque créanme que fue lo que más nos costó. El momento de calibrar de la parte óptica, poder calibrar bien el láser fue bastante difícil y eso que teníamos, como ya mencionó mi compañera, una pequeña plataforma que subía y bajaba, pero nomás no nos daba lo suficiente, ¿no? Bueno, obviamente las conclusiones que podemos sacar es que logramos ver el efecto Zeeman, ¿no? O sea, más que nada era uno de los objetivos que tenía la simulación. Tristemente no pudimos ahondar un poquito más debido justamente a que todo esto es simulado. Entonces, pues todo va a actuar de manera óptima, a menos que haya algún error en el código, que no fue el caso. Pero bueno, observamos el efecto Zeeman y bajo un campo magnético externo se observó justamente el desdoblamiento de las líneas espectrales en un triplete al menos en el lado longitudinal. Esto, pues obviamente, estuvo validando las reglas de la selección cuántica. También vimos que justamente el campo magnético y la separación que estuvimos, el ensanchamiento de las líneas espectrales es, es proporcional, ya que pues se sigue lo que estuvimos viendo hace rato, que era la gráfica que nos demostraba que justamente a mayor corriente era mayor el campo magnético, ¿no? Todo esto, pues justamente en conclusión, nos ayudó a corroborar todavía más la teoría cuántica en sistemas atómicos. Y bueno, como aquí lo menciona justamente, la curva de calibración obtenida en el simulador para relacionar corriente y campo magnético. Todavía esto nos suma más a la predicción experimental, que como ya mencioné, todo esto es simulado, ¿no? Todo lo que hicimos fue simulado, la mayor parte. Sin embargo, pues
Fue un bonito experimento, se alcanzó a ver perfectamente, como ya mencioné, el desdoblamiento, pudimos ver y comprender un poquito mejor, ya que pues, es un tema que pues sí tiene un poquito bastantes temas de cuántica, pero pues se logró lo que un objetivo teníamos, que era comprender este fenómeno, al menos superficialmente y un poquito más metidos. Las conclusiones, perdón, las aplicaciones y demás. De nuestra parte, sería todo. Muchas gracias. Y por ahí estaba una pregunta, recuérdenla, por si quieren ahí alguien ocuparla. Y sería todo. Muchas gracias.